Hola, buenas noches a todos. Eh, Tal como le dije a alguno de ustedes, iba a hacer un video como con como con un tutorial explicando cómo diligenciar el plan operativo para cada una de las empresas seleccionadas luego del proceso de diagnóstico dentro del proceso de fortalecimiento de tejido empresarial de Mocoa. Eh, para poder entender este video es necesario que ustedes tengan en su computador a la mano el documento Excel, el archivo Excel llamado plan operativo para poder diligenciarlo. Este video voy a explicar de una manera muy fácil cómo diligenciarlo, pero pues deben tener el archivo para poder entender y poderse guiar. En primer lugar, el objetivo principal de ese plan operativo es poner en marcha la unidad productiva de nuevo, o si ya está en marcha de nuevo, poderlas impulsar, las que ya están reanudadas. Eh, entonces tienen que fijarse muy bien como cuál es el paso a paso que tienen que tener el empresario para poder iniciar. Les voy a poner en contexto un poco. La meta del proyecto es que en este año tenemos que lograr que el proyecto funcione, ¿sí? Y para eso tenemos como tres áreas de intervención, cuatro con la consultoría. Es uno, en los temas comerciales, entonces va a haber un apoyo en la reanudación del logo y la imagen corporativa de la empresa y algunos materiales POP. Dos, la parte de adecuación del local. Tres, maquinaria para aquellos que necesiten maquinaria mobiliario. Cuatro, insumos para los que necesiten insumos o materias primas. ¿Sí? Adicionalmente hay un auxilio de arriendos que pues bueno, no es el objeto financiero, no es el objeto de esta reunión como definir los temas financieros. De hecho, no es bueno trabajar con los empresarios sobre las cifras, sino más bien identificar qué pasos hay que tener para poder llevar a cabo este emprendimiento o este nuevo emprendimiento. Ya tenemos los empresarios, los seleccionamos. Muchos de ustedes van a seguir con las empresas a las cuales le hicieron diagnósticos, pero si no, digamos, de todas maneras, las matrices de diagnósticos tal como están son muy fáciles de entender. eh, y si a alguien le toca desarrollar este plan de trabajo con una empresa a la cual no le hizo diagnóstico, pues están las matrices disponibles y les sugiero que las puedan consultar. Eh, es muy importante que saber que esto tiene que casar el anexo de inversiones que, que los empresarios diligenciaron para el diagnóstico, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque le preguntamos a usted cómo tiene que iniciar, pero, pero, pero aquí los ponemos a pensar en el día a día de la operación. Entonces me voy al archivo, estoy en la, en la celda. Bueno, primero les voy a ir nombrando, por favor vayan siguiendo la fila 5 y la fila 6 del archivo, ¿sí? Donde dice área. Vamos a definir las actividades en la parte operativa, la parte financiera o la parte comercial. Si a ustedes se les ocurre alguna otra área en la que van a intervenir, no sé, tal vez de producción, pues que no sea operativa, pues lo incluyen. Luego, qué hacer, es descripción de la actividad, cómo hacerlo, descripción del proceso, dónde lo va a hacer, con qué medios, con qué recursos, ¿sí? Eh, ¿Quién aporta? Si sabe quién aporta, si no lo sabe, si tiene certeza de que va a aportar al empresario, cuánto es el valor de ese aporte, el indicador de cumplimiento de la actividad, el presupuesto, la fecha de cumplimiento y la fuente de verificación, que es la prueba de que la actividad se realizó. Para entender un poco más, yo me permití hacer como tres ejemplos de actividades donde pueden encontrar como una guía de cómo diligenciarlo. Lo primero es de la parte operativa. En el primer ejemplo, una empresa de comidas rápidas. Entonces el mentor definió que en la parte operativa hay que hacer la adecuación del local luego de arrendado en la parte de pintura contra incendio. Entonces, eh, para los que conocen el tema de las comidas rápidas, ustedes saben que generalmente en la parte de la cocina la pintura tiene que ser contra incendio. Es una pintura especial que se colocan solo en esa parte.
¿sí? ¿Cómo hacerlo? Entonces hay que definir el área donde estará la cocina, realizar la medición y con esa medición saber cuánta pintura hay que comprar. ¿Dónde? Pues en el local. En este ejemplo yo puse que el local está ubicado en la Avenida Colombia. ¿Con qué medios? ¿Qué es lo que necesito? Necesito pintura especial, pues la pintura es que no recuerdo cómo se llama, se llama inífuga, brochas, plásticos para proteger el piso, balde para la mezcla y la mano de obra. ¿Quién aporta? Entonces, en esta celda, que es la fila, la columna G, es muy importante colocar qué va a poner el empresario para la actividad y qué espera que el proyecto le dé para la actividad. Ya, pero esto lo vamos a manejar sin necesidad de comprometernos con ningún valor. ¿Sí? Simplemente miramos pues cosas que sean posibles. ¿Sí? Entonces, en este caso, el empresario aporta la mano de obra para pintar y espera que el proyecto le dé la pintura y los insumos. ¿Sí? ¿Cuál es el costo total de la labor? 250.000 entre brochas, plásticos, el balde y la mano de obra. ¿Cuál es la meta? Pues el local totalmente pintados al primero, en la fecha de cumplimiento de la actividad, 1 de octubre de 2017, y fuente de verificación, fotos del local pintado. Entonces, ese es un ejemplo. Recuerden por favor que para poder entender este video es necesario que ustedes vayan siguiendo en su computador el archivo que les estoy referenciando. En el ejemplo 2, un salón de videojuegos. Entonces puse una actividad del área financiera y operativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que comprar Xbox y PS4 para arrancar el negocio. ¿Cómo hacerlo? Hay un proveedor que está ubicado en Cali que está dispuesto a entregar a crédito las máquinas siempre y cuando se le gire un 50% del valor de esas máquinas y que se le pague el transporte. ¿Sí? ¿Dónde? El proveedor está ubicado en la ciudad de Cali. ¿Qué medios se necesitan? Solo medios financieros, entonces se necesita cuota inicial de la compra, cuota final de la compra, porque es 50-50, y el costo de transporte. Entonces, ¿quién aporta qué? Entonces, el empresario pidió, en este caso, pidió un préstamo para pagar la cuota inicial de los equipos y para pagar el transporte. Espera que el proyecto le ayude con la otra mitad. ¿Cuánto se aporta? El empresario aporta más o menos, aporta 3 millones de pesos, más 200.000 pesos del transporte de los equipos, y espera que el proyecto le aporte 3 millones de pesos más. ¿Cuál es la meta? Los equipos totalmente instalados en el local. El presupuesto de la actividad son 6.200.000, que es donde salen de la cuota inicial a la cuota final más lo del transporte, y que se coloque el 10 de octubre de 2017. La fuente de verificación o la prueba de que eso pasa, fotos de los equipos instalados. En un tercer ejemplo, tengo que ir cambiando acá. Una cosa es que el celular y otra cosa el computador con el que estoy trabajando. Es una actividad del área comercial de una empresa de Surtifruber. Eh, ¿Qué es lo que toca hacer? Dar a conocer el local en la nueva ubicación. ¿Cómo hacerlo? Repartir volantes con las principales promociones de las semanas durante 4 semanas. un día durante 4 semanas. ¿En dónde queda el local? En el barrio El Carmen. Un ejemplo. ¿Qué medios se necesitan? Se necesita el diseño, la impresión de los volantes y repartir los volantes en el barrio. ¿Qué aporta? El empresario dice, yo pongo 4 días de un muchacho, de un trabajador mío para hacer la actividad. ¿Sí? Es como una contrapartida. ¿Cuánto se aporta? Se espera que el proyecto diseñe e imprima los 4 volantes. No se sabe cuál es el valor de eso, pero pues no es un valor no puede ser un valor tan descabellado. Y el empresario aporta 120.000 pesos. Un día cada semana del jornal del trabajador le paga 30.000 el día, entonces son 120.000 pesos. ¿Cuál es la meta? 4 tiras de volantes, porque si es una promoción semanal, pues cambiará, diseñados e impresos, y los volantes repartidos. No todos, porque seguramente van a poder eh, rotar las mismas promociones. No hay que gastarse toda la publicidad en un solo día. Presupuesto estimado
2 millones de pesos, aunque en este tipo de actividades es posible que el presupuesto ustedes no lo puedan tener todo. Fecha de cumplimiento para el 1 de noviembre, la fuente de verificación, muestra de 4 tiras de volantes o los 4 ejemplos y las fotos de las actividades. Entonces esos son los 3 ejemplos que hay. La idea es que ustedes se piensen en el paso a paso de la actividad para lograr el objetivo, que es poner en marcha la unidad productiva y ponerla en marcha bien. Entonces, en algunos casos, el primer paso es lograr que el señor consiga el arriendo. En segundo caso, es lograr que el señor pueda conseguir un préstamo o que pueda conseguir los materiales o que pueda conseguir los insumos. Yo creo que vale la pena tener una reunión con la coordinación del proyecto para que ustedes puedan tener más o menos una idea de cómo son los rubros por el empresario, pero les repito, por favor no se comprometan con cifras. ¿Por qué? Puede ser que una empresa, el proyecto lo que está manejado, se maneja por medio de bolsas. Entonces hay unas bolsas para adecuación, otra bolsa incluso para arriendo, o una bolsa para insumos y otra bolsa para maquinaria. Pero pues una empresa como Surtifruber que no necesita, no como la del Xbox, que no necesita maquinaria, sino que, no, mentira, puede ser que el Xbox hiciera una máquina, una papelería que no necesita maquinaria, pues ese dinero no se puede cambiar por insumos. Lo que hace es que entra a la bolsa de maquinaria y se invierte más en una empresa que necesita maquinaria dentro del total de las cifras del proyecto. Lo que sí se puede hacer es que a la empresa que se le da más maquinaria no se le da más insumos y queda libre eso. Por eso es un juego de equilibrio financiero que se va a tener con todos los planes operativos. Por eso es muy importante poder definir más o menos cuánto la actividad. El empresario debe saber o debe tener alguna noción, ¿sí? Y, y, y también qué va a poner. Dentro del proyecto el empresario debe colocar el 20% de la inversión, ¿sí? Pero como pueden ver, a veces uno puede ser con recursos propios, con recursos de terceros, entonces dice, yo pongo como contrapartida eh, el primer lote de licores en una licorera, pero lo consiguió a crédito con un proveedor, pero pues eso para el proyecto es transparente que el empresario lo coloca porque en última si no se vende, el que responde es el mismo empresario y no responde el proyecto. Entonces es una forma de contrapartida. O pone mano de obra o pone otros materiales para completar una adecuación. Entonces eso se tiene que costear porque hay que ver cómo después soportar ante la interventoría del proyecto que esos recursos se pusieron. Es una tarea tal vez que toque afinar con la coordinación, pero pues lo importante es saber qué. Lo importante y en el cuánto aporta es los aportes que se pide, que pone el proyecto, pero los aportes que también pone el empresario tienen que ir de la mano con el plan, con el formato de inversiones que el empresario diligenció en el diagnóstico. Entonces, si ustedes no lo tienen, ya como la mayoría está escaneado, tienen que llevarlo porque tienen que priorizar lo que pusieron ahí o mirar bien por qué una actividad o un recurso que se pensó en ese momento ya no se necesita o porque se necesitan otros. Esa es una primera guía. Ustedes recuerdan también una llamada que hicimos donde hablamos de que esa iba a ser una muy buena guía para hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí hay unos valores y al final nos tiene que dar unas tablas de unos topes para poder diseñar el plan de inversión y el plan de operación. Les sugiero que esto lo diligencien en magnético. Es a veces impersonal sacar el portátil porque la pantalla pues puede taparla a la otra persona si están sentadas a la misma altura, pero es mejor para irlo diligenciando. Les sugiero también que en una sola sentada lo saquen, ¿sí? Y que sean lo más específico posibles para que al final, si el proyecto, después de hacer las actividades, el proyecto no se monta, es que ustedes hicieron mal el plan. Entonces piensen cuánto es lo necesario para cumplir con el objetivo, que de nuevo les voy a repetir, se los puse ahí, es poner en marcha la unidad productiva o impulsar a las ya reanudadas, ¿sí? Por esfuerzos propios de los empresarios. Es muy importante pensar en el 20%. Y yo creo que ya cumplo con el tema del video.
revísenlo, mírenlo, enfréntense con el empresario y esto es como con la práctica se va llevando a cabo. Muchas gracias.